estas discusiones recientes de sobrecostos para las aerolíneas. Otro tema es el tema de eficiencia en la infraestructura de operación de los pasos de fronteras. Hay infraestructura deficiente en las fronteras. Yo siempre me pregunto por qué un camión que viene de Venezuela hacia Colombia o que va de Colombia hacia Venezuela se demora casi un día en el tránsito del puerto fronterizo cuando tenemos libre comercio. O sea, uno debería entregar el papel del pago del IVA y seguir derecho el 95% de los camiones. O sea, uno no entiende este proceso, dónde está, digamos, si no hay pago de aranceles, cuál es la problemática. Entonces, claramente es el tipo de cosas que tenemos que resolver. Se presentan retrasos considerables y sobrecostos en el transbordo de mercancías. Hay que pensar en un plan de inversiones de infraestructura logística integrado a la política de desarrollo fronterizo, un acuerdo para que los datos y trámites sean compartidos automáticamente por los dos países y un esfuerzo diplomático para evitar las restricciones en el tema de camiones. Necesitamos implementar tecnologías de facilitación. Tenemos problemas en la falta de infraestructura tecnológica en los corredores viales para la implementación de sistemas de seguimiento y control de la carga. Necesitamos desarrollar unas tecnologías estándares que aseguren la trazabilidad de la carga, eso es fundamental, e implementar un sistema de análisis de riesgo para identificar perfiles de riesgo para la carga de comercio exterior y poder realmente reducir las revisiones, ojalá estándares internacionales menores al 5% del total de contenedores. Por el tema de las plataformas logísticas, no me voy a parar ahí, ya Andrés habló bastante sobre el tema de plataformas logísticas. Parte de las propuestas es definir los elementos básicos para identificar las áreas estratégicas, y ese es uno del trabajo que hicieron los españoles, proporcionar estándares y criterios mínimos para esas plataformas logísticas y la creación de zonas francas de servicios logísticos en las áreas estratégicas definidas. En el tema de investigación, capacitación e investigación, tenemos básicamente que hay que enfocarla hacia un componente mucho más práctico, faltan incentivos para fomentar la investigación en logística. Una buena nueva es la asociación que tiene Lógica con el Instituto Tecnológico de Massachusetts ahora, con el MIT, para desarrollar todo un centro de estudios e investigación en esa materia. Ahora, el plan del trabajo a seguir, el intermodalismo es clave para lograr un sistema de transporte articulado y eficiente en los diferentes medios, que se complemente para optimizar el uso de la infraestructura de acuerdo con las características de la carga. A mí me decían que alguien ayer que nosotros iniciamos el proceso del comercio exterior hacia el Atlántico por el río Magdalena, después le pusimos en forma competitiva el ferrocarril y matamos el río, después se colocaron las carreteras y mataron el ferrocarril, y nunca pensamos en hacer un esquema integrado que realmente pudiera operar de manera más eficiente. Entonces, evidentemente aquí uno de los retos que tenemos en esa materia es grande, pero evidentemente necesitamos un marco regulatorio de transporte multimodal que está totalmente desactualizado y buscar complementariedad entre los diferentes modos de transporte. No me voy a parar allí, pero realmente después del COMPES de logística vamos a tener que proponerle al gobierno nacional que nos embarquemos en un tema de un COMPES de transporte intermodal que ayude a los procesos de articulación y complementación de los diferentes modos de transporte. En el tema férreo, ya me sacaron el amarillo, entonces voy a pasar un poco más rápido aquí, pero tenemos una falta de claridad en la política ferroviaria, sobrecostos porque los equipos de tracción y rodantes en el país son de trocha angosta. La decisión es seguir en trocha angosta. Nosotros pensamos que eso es un error, debemos pasar a trocha ancha. Ya los costos de los equipos del mantenimiento de trocha angosta cada vez es más elevado. Yo creo que es una mala decisión mantenernos como uno de los pocos países del planeta con la India en trocha angosta. Entonces ahí claramente se requiere una política férrea y definir unos lineamientos para la transición hacia esa trocha universal. Aquí el río Magdalena, transporte fluvial, se vuelve también absolutamente crítico. Aquí tenemos simplemente un mapa rápido donde se muestra que en la parte del canal del dique hay problemas de calado, imposibilidad de navegación nocturna. Entre Barranquilla y Acapulco tenemos problemas de canal estable, calado el calado no llega a 6 pies, pero allí sí hay un canal estable, hay un calado de 6 pies y el canal permite maniobras nocturnas, o sea, en este pedazo último de los primeros 500 kilómetros.
pero luego a partir de Barranca tenemos un canal inestable, un calado de 4 pies, múltiples islas en el río, imposibilidad de navegación nocturna, que ya limita totalmente la capacidad de navegación entre Barranca y Puerto Salgar, para no mencionar que después de Puerto Salgar básicamente el río no es navegable, y allí, digamos, hay que también ayudar a desarrollar una estructura de puertos fluviales y de mantenimiento del río, el cual buena parte debe estar en responsabilidad en manos de Cor Magdalena. Como conclusiones, fortalecimiento de la infraestructura de transporte y de la logística es clave para el mejoramiento de la competitividad de Colombia. Realmente, si vamos a establecer el principal cuello de botella que está encontrando Colombia para mantener tasas de crecimiento de 7 y del 8%, se encuentra precisamente en infraestructura y logística. Si logramos un mejoramiento, realmente esto va a tener un impacto directo sobre el crecimiento económico y además sobre la distribución e inclusión de grupos y regiones en el país. La Política Nacional de Logística también debe considerar un enfoque de corredores de comercio exterior y acciones para lograr mejoras en las áreas críticas que aún persisten en el país en estos corredores. Con esto, de nuevo, muchísimas gracias y gracias por su atención. A continuación, invito al doctor Sergio Ledesma, integrante del Comité de Apoyo del Congreso, y a los doctores Gómez, Escobar y a la doctora Cano para realizar el conversatorio con los conferencistas, que será moderado por el doctor Ledesma. A la mesa principal, por favor. Doctor Velasco. En este conversatorio nos va a acompañar no el doctor Sergio Ledesma, sino el doctor Edgar Higuera. Bueno, muchas gracias a los conferencistas. Tuvimos 3 conferencias muy interesantes sobre cada uno de los diferentes temas. La doctora Cano, que nos habló con unos ejemplos muy prácticos de los centros de distribución de mercancías urbanas y las políticas. El doctor Andrés Escobar, representante máximo del Gobierno Nacional, que nos hizo una presentación sobre toda la metodología y avance de lo que es la política logística nacional, que es la primera vez que en Colombia se está haciendo una política clara sobre ese tema. Y la visión empresarial del impacto de esa política nacional presentada por el doctor Hernando José Gómez, en la cual quiero agradecerle muy amablemente por sus palabras, el apoyo que nos hemos dado continuamente con la Cámara de Grandes Usuarios de Servicios Logísticos. Para entrar entonces a las preguntas, quiero destacar que los 3 conferencistas, cada uno se extendió y profundizó en cuál es la importancia que tiene la logística para la competitividad, y eso nos tiene que quedar muy claro porque ya hay una conciencia nacional y hay una conciencia internacional sobre la importancia de ese tema. Hemos dividido, entonces vamos a ir las preguntas, primero las damas, le voy a pasar unas preguntas que le llegaron a María Isabel Cano sobre el tema. Le voy a leer 2 preguntas y se lo paso, por favor.
Dice una, ¿cuál debe ser la distancia máxima de ubicación estratégica de un centro de distribución urbana? ¿Y cómo se rompe la política de faltantes en la entrega final, en la generación, cuando se manejan esos temas con generadores y empresas de transporte desde los centros de distribución? Como dos preguntas en una. Buenas tardes. Bueno, en relación con la primera pregunta, ¿cuál debe ser la distancia? No hay una distancia teórica que determine cuál ha de ser la distancia en concreto. Es decir, para cada caso en concreto hay que hacer el estudio de mercado, hablar con las empresas de transporte, operadores logísticos que pueden estar instalados, que podrían instalarse, analizar cuál es su operativa y determinar para el esquema de operación que tienen cuál debe ser esta distancia y qué cambios en la operación se pueden hacer para encontrar el punto óptimo. Pero no hay un valor de libro que determine cuál ha de ser la distancia. Depende también del tamaño del centro urbano, depende de los niveles de congestión, depende de la capacidad de los viales, hay un montón de variables, no es una dimensión estándar que se pueda decir, son tantos kilómetros. Y en relación con la otra pregunta, sinceramente no entendí muy bien. Entiendo que la pregunta va relacionada en cómo se maneja el hecho de hacer las reposiciones desde el centro de distribución urbana. Entonces, normalmente lo que hay es un sistema de comunicación entre las tiendas y el centro de distribución urbana. En el momento que hay necesidad de hacer una reposición, se envía la orden y esta orden se maneja con el otro conjunto de órdenes que envíen las otras tiendas y entonces se organiza un nuevo envío. Normalmente las tiendas acaban demandando más o menos con la misma frecuencia, con lo cual es bastante fácil al cabo del tiempo irlo programando e ir afinando mucho el resultado final. Y las rutas acostumbran a ser rutas muy programadas. Luego hay que tener en cuenta la estacionalidad, repartos en épocas de Navidad, que son muy distintos a los repartos estándares, pero se puede ir afinando viendo el comportamiento del ritmo de ventas. Muchas gracias. Otra pregunta para la doctora María Isabel. Dice, ¿qué tan fácil ha sido consensuar entre el sector público y privado y cuál ha sido el rol básico del sector privado en la construcción de un centro de distribución de mercancías? Al final yo creo que el tema del consenso no es solo relacionado con los centros de distribución. El estudio que presentaron aquí de plataformas logísticas es lo mismo. Es decir, lo importante es que tanto sector público como sector privado entienda que hay un problema común. Normalmente esta fase es muy fácil. El tema es que la implementación de estrategias no perjudique exclusivamente al sector privado al que está relacionando la operación. Es decir, hay que entender, que es lo que hablábamos antes, normalmente las empresas de transporte son consideradas las culpables del proceso de distribución urbana y de los atascos que generan, pero en realidad son los que lo sufren. Entonces, las medidas tienen que ir orientadas a que las políticas que se implementen no solo se traduzcan en acciones a tomar por parte del sector privado. Yo creo que esta es como la principal restricción para que el éxito de la implantación de cualquier iniciativa público-privada se desarrolle. Doctora Isaí, el operador logístico tiene la infraestructura para cumplir parte de las funciones de un centro de distribución de mercancías. Sin embargo, la experiencia en Colombia muestra que es más costoso usar un cross-docking que hacer despachos directos. ¿Sucede esto en Europa? ¿Cómo se logran ese consenso de competitividad? ¿Cómo se hará ese tema? Y es cierto que hay muchos operadores logísticos que ya cuentan con infraestructura para hacer la distribución urbana. Es lo que hablábamos al principio cuando presentábamos el modelo actual de distribución urbana. Puede haber empresas que de forma unilateral están implementando estrategias para ellos mismos reducir sus costos de distribución, pero no son estrategias en común. Es decir, un proceso de cross-docking, no conozco los datos de acá de Colombia, quizás sea mucho más barato hacer un envío directo para el operador logístico. No se está midiendo el impacto que tiene este envío directo sobre el resto de infraestructura. Entonces, lo que hablábamos, las medidas a implementar, está claro que no solo tienen que perjudicar la operativa del operador logístico, pero sí que es cierto que la medición de costos no es solo los costos del privado, sino los costos que genera sobre el sistema global. Una última pregunta para la doctora Cano. Dice, ¿existen experiencias de centros de distribución urbanos para hidrocarburos en Europa
¿qué diferencia conceptual tendría un centro de distribución para productos a granel? La verdad es que en materia de distribución de hidrocarburos desconozco si hay algún centro. Lo que sí que es cierto que normalmente la distribución de hidrocarburos en casi todas las ciudades está controlada en muy pocas manos. O sea, no es que haya muchos agentes que intervengan en las cadenas, con lo cual es muy posible que ellos mismos se solucionen su propia logística, no haya centros de uso multicliente. Pero la verdad es que desconozco casos de implantación en Europa. Muchas gracias a la doctora Isabel. Vamos a pasar a un segundo tema, que es con el doctor Escobar. De una serie de preguntas, hay bastantes preguntas, entonces las hemos clasificado conjuntamente con el doctor Escobar y acordamos de que él las lee para que de una vez las responda. Gracias. Muchas gracias. La primera pregunta que me hacen es ¿qué variables involucra el costo logístico y por qué, siendo Chile logísticamente avanzado, tiene el mayor costo? Las variables que involucra el costo logístico son de transporte interno y externo, de manejo en puerto, de aduanas, de documentación, de manejo de contenedores y otros costos indirectos. Y la razón por la cual Chile, siendo logísticamente avanzado, tiene el mayor costo por la distancia a los sitios a donde exporta Europa, Estados Unidos y el Pacífico, básicamente. Otra pregunta, ¿los proyectos del Departamento Nacional de Planeación están acordes con la continuidad del beneficio tributario del leasing de infraestructura en logística? Por supuesto, no hay ninguna reforma tributaria en camino en este gobierno. ¿En qué consiste la inversión planeada al puerto de Buenaventura? Los 900.000 millones de pesos o 450 millones de dólares están partidos básicamente en 215 millones de dólares en infraestructura, 174 millones de dólares en equipos, 54 millones de dólares en dragado y en otros ítems 5 millones de dólares. También menciona esa pregunta que el principal tema sería la vía de acceso y salida al puerto, que es un tema que ha sido bastante pospuesto, dice la pregunta. Yo, por el contrario, pues creo que la vía alterna interna que ya está operando y que da una solución bastante importante al puerto se encarga de ese tema. Siguiente pregunta. ¿Han considerado ustedes en el gobierno que el corredor Bogotá-Buenaventura es fundamental para el centro del país, pero no para Cali y el suroccidente? Debe haber dos puertos secos, uno en Buga, pero otro en Yumbo. Habrá que construir la carretera Mulaló-Dagua, si no Cali queda por fuera. Como mencioné en la presentación, el gobierno no está privilegiando ningún puerto por encima de otro. Mencionamos la posibilidad de que el gobierno ayude a hacer los análisis de prefactibilidad de un posible puerto seco en Buga, pero eso no quiere decir que el puerto seco se vaya a hacer, ni mucho menos que el gobierno vaya a poner recursos públicos allá. O sea que se haga en Buga o se haga en Yumbo es una decisión que será de los privados. Y con respecto a la construcción de la carretera, no, la respuesta corta y concisa es que en este momento no hay recursos del gobierno nacional previstos para esta carretera. ¿Dónde obtenemos la información del estudio realizado para promover la infraestructura logística? Aquí lo puedo mencionar lento para que la persona lo copie, pero está en la página de internet de planeación, que es www.dnp.gov.co. Ahí hay que entrar a programas DNP, a transporte y vías, a la subdirección de transporte y a presentaciones y documentos, y ahí encuentran el estudio. Siguiente pregunta, ¿en qué años se espera tener en ejecución los proyectos mencionados? Cuando los privados los decidan acometer. Una vez la política salga y la modificación propuesta al decreto esté adelante, ya será totalmente una decisión del sector privado qué proyectos hacer y cuándo hacerlos, siempre y cuando, por supuesto, cumplan con los criterios que se definan. ¿Cuáles son los criterios que tendrá en cuenta el Gobierno Nacional para apoyar los estudios de prefactibilidad de plataformas logísticas y por qué el puerto seco de Buga es un buen candidato para ello? Pues primero es una infraestructura que no existe, segundo tiene conexión férrea con el puerto de Buenaventura, que es un tema fundamental para el tema de los puertos secos, y pues sería un complemento al principal puerto del país. Por eso creo que en principio sería un buen candidato, pero eso es un tema que no se ha decidido.
Siguiente, si el puerto de Buenaventura es tan importante y mueve cerca del 50% de la carga nacional, el gobierno ha hecho tan poco en su desarrollo y la partida presupuestaria mostrada es tan baja, pero sí invierte en la vía Bogotá-La Costa. No entiendo de la pregunta por qué dicen que es baja la partida presupuestal. La inversión total en todo el corredor Bogotá-Buenaventura es de 3.4 billones de pesos comparado con 5 billones de la vía Bogotá-La Costa Atlántica. Dos diferencias fundamentales: una, la vía Bogotá o el corredor Bogotá-Buenaventura está prácticamente todo contratado, tal vez el último tramo que falta es un pedazo chiquito en el valle que creo que es de 14 kilómetros y el túnel de la línea, pero que ya debemos recibir las propuestas el 29 de septiembre. Y lo otro es que pues el corredor Bogotá-La Costa es de 900 kilómetros y el de Bogotá a Buenaventura es de un poco más de 500 kilómetros, entonces eso también explica la diferencia en los costos. Teniendo en cuenta los costos logísticos tan altos y los tiempos involucrados en la operación, ¿por qué los puertos, la DIAN, la Policía Antinarcóticos, los bancos, etcétera, solo laboran de lunes a viernes? La respuesta incompleta que daría es que las autoridades trabajan 7 días a la semana, 24 horas al día, digamos, no. Ya el tema de por qué las sociedades de intermediación aduanera no trabajan sino de lunes a viernes, pues es un tema que es decisión de ellos. Y finalmente una que dice ¿dónde están los costos totales de logística de Colombia? No entiendo muy bien a qué se refiere por dónde están. Lo que mencionamos era que, de acuerdo con un estudio del Banco Mundial, eran cerca del 19% de las ventas. Y cómo haría, creo, el DANE para comparar con otros países. ¿Cómo actúa el DANE para comparar con otros países? Gracias. En este momento el DANE no está recogiendo esta información. La idea es que cuando el DANE ayude a mantener los esfuerzos de tener información logística actualizada sobre Colombia, pues lo haga utilizando estándares que sean comparables internacionalmente. Creo que con eso termino. ¿Otras? Espérate, ¿qué mecanismo se prevé para garantizar los recursos que demandan tan ambiciosos proyectos de infraestructura vial? La rentabilidad de los proyectos que va a traer a los privados y los aportes del Estado que en las vías que mencioné ya están previstos en las erogaciones a mediano plazo del gobierno que están en el marco de gasto de mediano plazo. ¿Cuál es la estrategia de choque que adelantaría el DNP para mejorar el posicionamiento y competitividad del sector logístico colombiano? Lo que dice la presentación es promover la creación de las plataformas logísticas, crear un ambiente, digamos, tributario favorable y esperar a que el sector privado identifique la oportunidad de negocio y venga y construya esas plataformas que creemos que son fundamentales para el país. Gracias. Gracias, doctor Escobar. Solamente una pequeña acotación. Hay financiación para los estudios de fase 3 de la carretera Bulaló-Dabuga-Lobo Guerrero, por lo menos para la vigencia de 2008. Simplemente para ambientar un poco el tema, porque es un propósito del Valle del Cauca, esta carretera cortaría la distancia entre Cali y Buenaventura en 42 kilómetros. Por eso, para el Valle del Cauca, desde el punto de vista de Cali y del sur del país, el corredor Bogotá-Buenaventura, que pasa por Buga, resulta no competitivo para el comercio internacional del Valle del Cauca. Gracias. Simplemente para hacer un par de anotaciones, fuera de los recursos que usted menciona para este año, Planeación Nacional no ha recibido ninguna solicitud adicional para la vía, y lo otro es que pues en el tramo Mediacanoa-Lobo Guerrero pues ya la doble calzada está y ahí están comprometidos los recursos de la nación y pues con eso, o es uno de los trayectos que ayuda a completar el corredor que va hasta Buenaventura, entonces pues ahí está la prioridad por el momento. Muchas gracias, doctor Escobar. Hay una serie de preguntas que todas se reflejan acá sobre el tema de fletes y el tema de la política de transporte. Entiendo y hablamos con el doctor Escobar sobre este proyecto y quiero insistir en la necesidad de estas preguntas. La una es
se haga un control y seguimiento permanente del documento COMPES sobre modernización del transporte terrestre por carretera, donde está involucrado la degradación de la tabla de fletes y donde están los criterios para optimizar la creación de empresas óptimas y manejar la competitividad del país. Quiero pedirle públicamente al subdirector nacional de planeación transmitir por su intermedio al gobierno nacional que se clarifique, por favor, las formas y manejos de contratación de los contratos a largo plazo, porque en este momento y después del arreglo que hizo el gobierno nacional con respecto de las tarifas, encontramos en muchas zonas que las tarifas subieron cerca del 40% de lo que se estaba manejando y no hay una claridad jurídica que permita a los grandes usuarios, como lo dice en el acuerdo, que habrá contratos a largo plazo, que puedan desarrollar esos contratos de tal forma que estos sobrecostos no se vayan a trasladar directamente a los consumidores, porque cuando uno dice que subieron 40%, eso quiere decir que va a ser trasladado esos sobrecostos al consumidor. Vale la pena destacar que en un análisis que solicitó el Consejo de Privado de Competitividad al Banco de la República sobre el alza de fletes, nos decían que esa alza de fletes podría incidir en cerca del 0,7% del costo de inflación para este año. Esas son cifras preocupantes y quiero, más que nos conteste la pregunta, hacerle la recomendación que la transmita al gobierno nacional, porque es una preocupación muy fuerte de parte de los industriales. Muchas gracias. Le cedo la palabra al doctor Hernando José Gómez. Sí, muchas gracias. Simplemente con relación al tema de los costos logísticos para Colombia, uno puede hacer unos cálculos. Si la suma de importaciones y exportaciones supera los 60.000 millones de dólares, y estamos hablando del 19% de costos sobre ventas totales, eso pues estamos hablando de 20.000 millones de dólares o más, y eso es más o menos el 10% del Producto Interno Bruto, lo que estamos gastando solamente en costos logísticos de comercio exterior, o sea que me parece una cifra interesante. Tengo una serie de preguntas rápidamente. ¿Qué ha pasado con los proyectos para el río Meta? La verdad, no tengo conocimiento sobre ellos, no podría, pero simplemente quisiera señalar que si en el mapa que desarrollamos, donde desarrollamos el estudio de los 7 corredores de comercio exterior, no incluimos hacia el Meta, porque esa fue una discusión que tuvimos en ese momento, fue básicamente porque pensamos que no teníamos el tiempo para cumplir con planeación nacional y la idea es en una segunda etapa tomar esos otros corredores, especialmente el segundo que va hacia el sur y el que va hacia el Orinoco. ¿Cuál es la antigüedad de los vehículos de transporte en Colombia? Más o menos se ha estimado en 19 años, o sea, son realmente un parque automotor totalmente obsoleto y la idea es que con el proceso de autorización pues, se contribuya al mejoramiento ambiental en la medida en que queden los vehículos más nuevos. El problema es que con el enfoque de la política lo que ha llevado es a valorizar a los vehículos viejos, a generar incentivos para retenerlos y por eso se vuelve más costoso. Entonces entramos en un círculo vicioso, el de realmente lograr la modernización de nuestra flota de transporte de carga. Otra pregunta es: ¿por qué no hay infraestructura logística para el manejo de graneles? Dentro de los planes de planeación nacional se tiene definido el manejo de graneles. Yo creo que es un tema importante porque indudablemente Colombia va a ser y va a continuar siendo un importador importante de cereales, y allí yo creo que es lo poco que yo sé específicamente del tema. Además estoy seguro que el doctor sabe muchísimo más sobre ese tema que yo, pero básicamente la idea es que dentro de los planes de inversión, Buenaventura es hacer unas inversiones importantes
en el tema de graneles, pero no sé si tú quieres especificar eso. Sí, hay un punto que ha sido siempre la pregunta fuerte sobre el tema portuario. ¿Por qué en la ampliación de las concesiones portuarias no se incluyó inversiones para mejorar la infraestructura de graneles? Ya que Colombia importa en graneles cereales cerca de 7,5 millones de toneladas, en este momento ya hay unos sobrecostos altos y es muy poco lo que